no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Seguro que usted ha oído hablar alguna vez del krausismo, aunque como casi todo el mundo no sepa quién es Krause, que esta es otra historia. Y seguro que ha oído hablar de la Institución Libre de Enseñanza o de la Residencia de Estudiantes, tan importantes en la historia de la cultura en España. Lo asombroso es que en realidad todo esto que pasó después, la institución, la Residencia de Estudiantes, etcétera, tiene relativamente poco que ver con Krause y más bien con el desarrollo de un movimiento que va a ser determinante para la historia de la cultura y de la política española en el primer tercio del siglo XX, los 20 últimos años del siglo XIX. Krausismo. ¿Qué fue? Vamos a verlo. La historia de la España moderna no puede contarse sin el krausismo. Basta pensar en la Institución Libre de Enseñanza. ¿Qué es el krausismo? En principio, la doctrina filosófica del alemán Karl Kraus, que buscó una vía media entre el idealismo y el materialismo, una doctrina de mínima influencia, pero esto en realidad es lo menos importante. Para España, lo decisivo fue que en torno a los seguidores de Kraus se forjó una corriente de opinión que iba a protagonizar nuestra vida cultural durante mucho tiempo, entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Situémonos en Madrid en 1857. El profesor Julián Sanz del Río pronuncia en la Universidad Central un discurso que va a ser considerado como el punto de arranque del krausismo español. ¿Qué defiende Sanz del Río? Esencialmente la armonización de la conciencia moral y la conciencia religiosa. El discurso en sí mismo no es particularmente escandaloso, pero en la circunstancia del momento causa furor. La oposición entre tradición y modernidad es el conflicto mayor en la cultura española, de manera que el krausismo se convierte en referencia para quienes aspiran a la construcción de una cultura social laica al margen de la hegemonía eclesiástica. Los krausistas españoles, sin ser ateos, apuestan por la secularización. Creen que el atraso español se debe a una distancia respecto a las corrientes intelectuales europeas y proponen un vasto esfuerzo pedagógico como instrumento para regenerar el país. En esta estela, Fernando Giner de los Ríos promoverá la Institución Libre de Enseñanza, la Junta de Ampliación de Estudios y la Residencia de Estudiantes, entre otras iniciativas que iban a marcar decisivamente la vida cultural y política española. La izquierda siempre reprochará a los krausistas el no ocuparse de la transformación revolucionaria de las relaciones de producción y la derecha le echará en cara su alejamiento de la obediencia eclesiástica en materia cultural y política. Quizá por eso su proyección languideció a partir de los años 30 del siglo XX. Sin embargo, la nómina de intelectuales que colaboraron de un modo u otro con la Institución Libre de Enseñanza es asombrosa y abarca izquierda y derecha por igual. Clarín y Joaquín Costa, Azaña y Menéndez Pidal, Dors y Besteiro, Ortega y Antonio Machado, Unamuno y Fernández de los Ríos, y las mujeres, María Zambrano, María Goiri, María de Maeztu, María Moliner, etc., por no hablar de la influencia de la Residencia de Estudiantes, y todo eso bajo una etiqueta que en realidad es más circunstancial que descriptiva, la del krausismo español. Raúl Angulo, muy buenas noches. Bienvenido a Tiempos Modernos, que te estrenas hoy. Doctor en Filosofía, investigador de la Fundación Gustavo Bueno. Bueno, el krausismo es algo de lo que todo el mundo ha oído hablar y que en realidad sería imposible definir. Quiero decir, imposible no es, pero sería difícil encontrar a alguien que pudiera decirte, el krausismo es esto. Pues sí, es bastante difícil, en parte por los estudios más o menos recientes que se han hecho sobre el krausismo, que quieren englobar en el rótulo krausismo demasiadas cosas. Yo me voy a mojar y voy a decir, por ejemplo, que el krausismo es una corriente armonista progresista que sirvió para un cierto tipo de liberalismo, que era un liberalismo distinto al liberalismo de 1812 y al liberalismo moderado de la Unión Liberal, que le sirvió para definir las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Es muy interesante ver cómo surge en un contexto concreto, en los años 1857, 58, en fin, falta poco para la gloriosa.
hay una evidente efervescencia liberal frente a un gobierno que en aquel momento es Narváez, si no me equivoco, y es el duro, el conservador, siendo liberal también. ¿En qué medida hay un impulso, digamos, de solidaridad o de amistad o de simpatía de la masonería, que en aquel momento es la vanguardia, por así decir, de la izquierda en España respecto al krausismo? Bueno, hay que decir dos cosas. Primero, el krausismo oficialmente se dice que empieza en 1857 con el famoso discurso de Sá del Río, pero estudios recientes afirman que realmente apareció mucho antes. La primera traducción de un texto krausista, que es el curso de Derecho Natural de Arens, le hizo Ruperto Navarro Zamorano en 1841. De hecho, parece ser que el krausismo surgió en los años 40 o finales de los 30 dentro de un círculo de profesores de Derecho, legisladores, y precisamente Sá del Río estudió Derecho y ahí se dio cuenta ya de las doctrinas de Arens, fue a visitar a Arens a Bélgica y fue Arens el que le dijo que fuese a Alemania a estudiar a Krause. Entonces, realmente el krausismo surgió antes como una especie de legisladores, profesores de Derecho, que querían modernizar el país en el sentido de eliminar la influencia de la Iglesia Católica, frente a un cierto liberalismo, que el de Narváez, un liberalismo más moderado. La cuestión de la masonería a la que me refería, sí. Es decir, es como una pasarela, por así decirlo, el krausismo, ¿no? Quiero decir, te permite mantener una posición, para entendernos, secularizadora, sin ser ofensivo. Bueno, es que ya el propio Krause era masón. Sí, cierto. Y muchos de sus libros eran masones, pero fue expulsado de la masonería. Y es una anécdota bastante importante porque también refleja la relación del krausismo con la Iglesia. Esto es, Krause pensaba que la masonería era la alianza de la humanidad, pero de una forma mitológica, que por lo tanto había que superar, habría que los ritos, los mitos, las doctrinas de los masones era una cosa ridícula que habría que superar de una manera racional. Entonces, sí, los krausistas son masones, pero lo contemplan de una manera folclórica. Folclórica, exactamente. Sí. Y lo mismo dijo Sá del Río, por cierto, de la Iglesia Católica. Tiene unos textos muy parecidos, porque los masones decían, no, es que estos mitos, estos ritos son esenciales a la masonería, no se pueden prescindir de ellos. Y lo mismo le decían, por ejemplo, los obispos católicos a Sá del Río. Es decir, por ejemplo, los mitos, la Eucaristía, etcétera, no son accidentales para superar a una religión racional superior, sino que son esenciales al cristianismo. ¿Por qué prende tan específicamente en España? ¿Qué es lo asombroso? Es decir, en Alemania Krause es un autor de segunda fila. No por él, sino bueno, por la influencia que tiene, ¿no? En España, sin embargo, es que de repente parece que han descubierto al Calícrates sapientísimo. Bueno, primero por la propia estrategia de Sá del Río. Ya decía Menéndez Pelayo, lo que hicieron los krausistas, lo primero que hicieron fue asaltar las cátedras. Sá del Río se colocó a sí mismo en el doctorado de la Universidad Central de Madrid, colocó a un discípulo suyo inmediatamente después, profesor de estética, y entonces el doctorado de Madrid solo tenía historia y filosofía que daba Sá del Río y su discípulo estética. Entonces todo el mundo que quisiese ser doctor tenía que pasar por sus aulas. Luego, por ejemplo, en 1900, de los 5 catedráticos de la sección de filosofía, el doctorado, 4 eran krausistas. Está bien. Con lo cual, es decir, la implantación fue fuerte porque se apoyaban a sí mismos. Y además, a partir de los gobiernos Sagasta de la Restauración, cuentan con el apoyo expreso del gobierno en España. Sí, por lo que hemos dicho, yo creo que es una corriente que primero sirve a un liberalismo para enfrentarse a las injerencias de la Iglesia y a la vez, y esto es importante y se ha subrayado en el vídeo, para luchar contra los socialismos revolucionarios. Porque el krausismo defiende que hay que cambiar la mentalidad, pero no hacer una revolución de instituciones. Ellos se enfocan mucho a la cuestión educativa, efectivamente, y la figura de Giner de los Ríos es absolutamente crucial. Eso es. En realidad, lo de la institución es algo parecido a lo que hizo la Iglesia Católica por su lado. Quiero decir, hay una... En los libros de historia se conoce como la cuestión universitaria de la enseñanza. Claro, la bronca con Orovio y todo aquello. Exactamente, que consiste en expulsar a los krausistas de la universidad. Como no se consigue, la Iglesia Católica funda las universidades pontificias, pero al mismo tiempo, Giner de los Ríos, como ha sido expulsado 2 veces, dice, vamos a hacer la institución libre de las injerencias del gobierno para hacer una especie de universidad un poco más libre. Ajena a la hegemonía eclesiástica, etcétera, ¿no? Y consigue la colaboración de mucha gente poniendo dinero y de mucha gente poniendo cabeza.
y empiezan a colaborar y convierten realmente la institución libre de enseñanza en algo que, si desde el punto de vista de la academia oficial, digamos, no es, en fin, la institución que te da el laurel, sin embargo, desde el punto de vista de la opinión pública, del prestigio, se convierte en algo decisivo en aquel momento. Sí, porque además la universidad estaba, bueno, tanto antes como ahora, está llena de batallas entre los grupos ideológicos, entonces lo que hizo Ingeniero Ríos es sacarlo de esas batallas, porque hemos dicho en 1900 el krausismo dominaba en la universidad, pero en 1910 la situación cambia porque mueren los anteriores catedráticos y la Iglesia Católica hace una campaña y logra colocar a muchos de los suyos, aunque con una estrategia un poco distinta, bueno, que es difícil de explicar, pero digamos hacia 1910, 1915 la Iglesia Católica vuelve a colocar a sus profesores en la universidad, con lo cual ciertos liberales, esa masonería, ve a la institución de libre enseñanza como su referente. Esto es seguramente lo que hace que después haya sido recuperada con tanto, en fin, entusiasmo por la izquierda. Por ejemplo, 1982 es un año en el que la izquierda española decide nuestros antecedentes reales son la institución libre de enseñanza, que en época de Alfonso Guerra es una cosa un poco, en fin, patética, pero bueno, objetivamente fue así desde el punto de vista institucional, por lo menos. Aquí el autor importante de este cambio es Elías Díaz, que bueno, viene a decir que el franquismo es una época oscura y hay que dotar ideológicamente al PSOE, pero no en el marxismo, sino en el krausismo. Es algo parecido al siglo XIX, que se usó el krausismo contra el socialismo revolucionario, pues esto, el krausismo frente al marxismo, pues, vuelven otra vez al krausismo, que, digamos, y sobre todo al de la institución, no al krausismo de Sá del Río, que es más metafísico, teológico, sino el de la institución, digamos así. Dando un salto atrás a la República, pues ahí están los referentes ideológicos del socialismo, sin pasar por el marxismo. Sin embargo, la institución es gente tan, o mejor dicho, por ella pasa gente tan distinta como Unamuno, Dors, Ortega, Azaña, Fernando de los Ríos, que son cada cual de su padre y de su madre. Es decir, no puedes decir que aquí haya una cuestión, en fin, de mínima coherencia, es algo más superior a eso. Porque realmente ya el krausismo primero ya no se leía. Realmente lo que queda es, yo creo que es una especie de progresismo, una especie de visión de que hay unas instituciones españolas que son rémoras, en concreto la monarquía, cierto tipo de monarquía y la Iglesia Católica, puede ser rémoras, y que el progreso es traer a España lo que ellos llamaban Europa, pero en realidad eran las naciones del norte. Eso tiene que ver también con el propio Krause original, que veía a las naciones del sur como inferiores a las naciones del norte. Las naciones del norte las llamaba espirituales y a las naciones del sur las llamaba espirituales materiales, porque eran un grado inferior a Alemania, por ejemplo. Si viera la realidad contemporánea de Krause, volvía a morirse del susto. En 20 segundos, un balance del krausismo en España. ¿Realmente modificó en profundidad la cultura española? Yo creo que sí, y todavía seguimos viviendo las consecuencias. Por ejemplo, Gustavo Bueno tiene un libro sobre Zapatero, el pensamiento Alicia, que viene a decir que el pensamiento zapatero es el krausismo. Ah, qué interesante. Y eso no es ir un poco demasiado La alianza humanidad sería la alianza. En fin, es decir, que hemos llegado hoy a la versión soft del krausismo. Yo diría a la versión esencial, que realmente la humanidad es una, es el sujeto de la historia y va progresando hacia su perfección, más allá de las revelaciones o las instituciones religiosas. Bueno, esto fue el krausismo. En fin, lo que hemos podido contar, que evidentemente daría para mucho más. Y usted se mete en internet y pone Raúl Angulo y ya verá usted cómo aparecen un montón de cosas sobre esta materia. El propio Instituto de Filosofía ya ha elaborado muchos textos sobre el krausismo. Raúl Angulo, muchísimas gracias, muy buenas noches. Y a ustedes, como siempre, buenas noches por estar ahí y hasta el próximo día en Tiempos Modernos.